Cordial saludo participantes. En este video vamos a presentar el cálculo de la moda. Con ustedes les habla María Teresa Santos Torres, docente de Matemáticas y Estadística. Para dar continuidad, entonces nosotros seguimos presentando el mismo ejemplo propuesto, el cual nos describe que se solicitaron a 30 estudiantes de grado décimo los recibos de energía eléctrica de sus hogares y se tomaron los siguientes valores correspondientes al precio total del recibo en miles de pesos, los cuales observamos a continuación. Para poder calcular la moda con anticipación, nosotros ya teníamos la siguiente tabla donde ya teníamos los intervalos, teníamos la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces, el siguiente paso a seguir es identificar el intervalo modal. ¿Cómo se identifica este intervalo modal? El intervalo modal lo identificamos a partir de la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta nosotros identificamos el valor con mayor frecuencia. En nuestro caso es 13. Entonces ya tenemos identificado nuestro intervalo modal. El siguiente paso es conocer la fórmula para calcular la moda. Entonces, la fórmula la presentamos a continuación, la cual se describe de la siguiente manera. M sub O es igual a L sub I, que es el límite inferior del intervalo encontrado, más F sub I, que es la frecuencia absoluta, menos F sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta del anterior intervalo. Todo esto dividido entre F sub I, que es la frecuencia absoluta, menos F sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta del anterior intervalo, más F sub I, que es la frecuencia absoluta, menos F sub I más 1, que es la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Todo esto multiplicado por A, que es la amplitud del intervalo. El siguiente proceso vendría siendo reemplazar la fórmula de la moda teniendo en cuenta ese intervalo modal que nosotros ya identificamos anteriormente en la tabla. Entonces, vamos a reemplazar los valores que están expuestos allí. Entonces, la moda viene siendo igual a L sub I, que es el límite inferior del intervalo encontrado, que en nuestro caso sería 20,19, más F sub I, que es la frecuencia absoluta, que sería 13, menos F sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta del anterior intervalo. En nuestro caso, como no hay intervalo anterior, colocamos el número 0, dividido entre F sub I, que es la frecuencia absoluta, que sería 13, menos F sub I menos 1, como ya habíamos dicho anteriormente, F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta del anterior intervalo, que en nuestro caso pues no existe, entonces colocamos 0, más F sub I, que es la frecuencia absoluta, menos F sub I más 1, que es la frecuencia absoluta del siguiente intervalo, que en nuestro caso es 8. Esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 14,23. Nuestro siguiente proceso ya viene siendo hacer los cálculos matemáticos correspondientes, dándonos un total nuestra moda, en este caso de 30,47. Este dato se interpreta de la siguiente manera. El precio total de los recibos de energía eléctrica de los hogares de los estudiantes de grado décimo con mayor frecuencia es de 30.470 pesos. Muchas gracias por su atención.